Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡crucifícale! Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle, «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En la inscripción de la acusación contra él decía, «El rey de los judíos». Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, «Y con los transgresores fue contado». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora mismo de la cruz para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, «Eloi, Eloi, lema sabactani», que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, «Mirad, a Elías llama». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si Elías viene a bajarle». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, «En verdad, este hombre era hijo de Dios». Habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino, y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca.
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían.